¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Vamos a continuar con la realización de la bella Blancanieves. Queda muy hermosa, ustedes la pueden ver en la imagen. En este video vamos a hacer vamos a hacer todo el vestido, aunque nos van a quedar pendientes algunos detalles del vestido en sí. Más adelante haremos el moño, los zapatitos y algunas cosas que nos harían falta, pero por ahora vamos a hacer el vestido. El siguiente video va a salir muy rápido para que terminen de hacer a Blancanieves lo antes posible, así es que estén muy pendientes. Como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban, den like y activen la campanita de notificaciones. Que me manden todos sus comentarios, yo siempre estoy bien pendiente de sus comentarios y siempre los respondo. Y también que compartan con todo el mundo el canal para que mucha gente aprenda a hacer cosas bien bonitas como las que hacemos aquí. También vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. También en la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que vayan a formar parte de esa comunidad. También les voy a dejar el link del cuerpo base para las que no han avanzado. Las princesas las vamos a hacer con ese mismo cuerpo base, así es que vayan a ver ese video. Repito, en la caja de descripciones les voy a dejar el link. También pueden usar ese cuerpo base para hacer sus propias creaciones. La verdad es que da para mucho. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí en el canal hicimos a la muñeca Sofía, hicimos a Anne Whitney, por dar algunos ejemplos. En mi otro canal que se llama Betty Mágica Crochet tenemos un proyecto que ha sido muy exitoso, que se llama Nezuko. Si a alguno de ustedes les gusta el anime o a alguno de sus hijos les gusta, vayan a mi otro canal. Con este mismo cuerpo base hicimos a Nezuko, hicimos a Kakashi. Así es que bueno, si ustedes quieren tomar ese cuerpo base para sus propias creaciones, la verdad es que da para mucho. Pues sin más por el momento vamos a comenzar con el tutorial. Miren, para realizar el vestidito vamos a utilizar nuestra hebra de color azul rey y vamos a realizar 31 cadenas. La última cadena nos la vamos a saltar, en esa como siempre no trabajamos, y vamos a realizar 4 puntos bajos. Muy bien, aquí van 2, 3 y 4. Muy bien. Una vez que realizamos esos 4 puntos bajos, vamos a hacer 4 cadenas. Y de las cadenas que hicimos aquí, nos vamos a saltar 7. Vamos contando las cadenas. Ya contamos 7. Entonces, una vez que contamos esas 7 en las que no vamos a trabajar, aquí vamos a hacer 8 puntos bajos. Muy bien, esos puntos que nos saltamos van a formar la manguita del vestidito, amiguitas. Sí, esos puntos que nos saltamos van a formar parte de la manguita del vestido de la preciosa Blancanieves. Muy bien, una vez que terminamos de realizar los 8 puntos bajos, estos 8 puntos bajos van a formar parte de la parte frontal del vestido. Vamos a hacer otra vez 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Vamos a saltarnos una vez más 7 puntos, amigas. Vamos aquí a formar la otra manguita. Nos saltamos 7 puntos y nos van a quedar 4 al final, 4 cadenas. Vamos a vamos a realizar aquí 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Miren, esta vuelta la habremos terminado con 24 puntos. Hacemos una cadena, giramos la labor y en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 3.
Ya saben que vamos a hacer una cadena para subir, giramos la labor y vamos a realizar 5 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, ahora vamos a realizar un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a seguirnos con 12 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, terminamos la vuelta con 26 puntos bajos. Muy bien, esto es lo que vamos a tener, vean, en las vueltas 4 y 5 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 5 con 26 puntos bajos. Seguimos adelante, hacemos una cadena, giramos nuestra labor y en la vuelta número 6 vamos a hacer 6 puntos bajos. Aquí van 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, hacemos ahora un aumento y vamos a continuar haciendo 12 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos bajos y en la vuelta 7, 28 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos. Muy bien, ya va tomando la forma la blusita de nuestra muñequita. En la vuelta número 8 vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento. 12 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos y vamos a tener algo similar a lo que están viendo en la imagen. Miren, como siempre ya saben que hacemos una cadena, giramos la labor y en esta ocasión vamos aquí a hacer 13 puntos bajos. Muy bien, aquí los realizo muy rápido. Una vez que tenemos los 13 puntos bajos vamos a hacer un medio punto alto. Después un punto alto, un punto alto doble, enganchamos 2 veces hebra, introducimos y sacamos 2, luego 2 y luego otros 2. Vamos a hacer ahora un punto alto, un medio punto alto y vamos a terminar haciendo 12 puntos bajos. Aquí realizo esos 12 puntos bajos. Miren, y una vez que terminamos vamos a tener esto. Aquí se forma un poquitín ese pico que estábamos buscando. Así es como nos va a quedar, vean. De esta manera nos va a quedar la blusita, amigas. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a unir las dos piezas ya que ya terminamos de hacer la parte alta del vestido. Van a tomar su hebra, van a ubicar el primer punto del otro extremo y aquí van a hacer un punto deslizado. Aquí este punto no lo van a terminar porque vamos a hacer un cambio de color a color amarillo. Vamos a tomar nuestra hebra de color amarillo mango y con esa vamos a terminar este punto, vean. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación, si quieren pueden ya ir cortando esta hebra, la hebra de color azul que ya no vamos a necesitar por ahora. Y lo que vamos a hacer va a ser un punto bajo y un aumento, pero vamos a trabajar en bucle trasero, perdón, ya cortamos la hebra de color azul. Vamos a realizar ahora, tenemos el punto completo tiene aquí como que 2 pestañitas, vamos a tomar solo la pestañita trasera, muchas ya saben hacerlo, entonces vamos a hacer un punto bajo, bucle trasero y un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto, aquí va 1 y 2. Haremos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 45 puntos. Muy bien, miren, así nos habrá quedado. Lo que haremos a continuación en la vuelta número 11, vamos a comenzar haciendo un punto bajo. El resto de la vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 68 puntos bajos. Muy bien, ya hicimos los aumentos necesarios hasta ahora. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a
antes de proseguir con la faldita, vamos a hacer un detalle que lleva aquí en la cintura. ¿Ven? Vamos a hacer en estos bucles que trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros. Lo que vamos a realizar en cada uno de esos buclecitos, vamos a hacer puntos deslizados, solamente para hacer un pequeño detalle en esta parte de la cintura de nuestra muñequita. Vean, no los hagan muy apretados, vayan haciéndolos flojitos para que no se deforme el vestido, y así flojitos se van a ver mejor, Así es que vamos a hacer esto, un punto deslizado en cada uno de estos puntos que tenemos aquí. Ahorita vamos a seguir con la faldita, pero vamos a hacer antes este pequeño detalle. ¿Sí? Un puntito deslizado en cada uno de estos puntos, amigas. Ahí nos vamos a ir uno por uno haciendo puntos deslizados, haciéndolo flojito sin apretar demasiado nuestra labor para que le dé una vista muy bonita. Miren, amigas, se preguntarán por qué aquí el vestidito ya está terminado. Es que como que el piquito que hicimos aquí no se notaba nada. Entonces les voy a decir lo que hice. Si recuerdan, hicimos puntos deslizados para que quedara este pequeño detalle. Deshice esos puntos deslizados, los volví a empezar. Y aquí en la punta del piquito, si recuerdan, hicimos un medio punto alto doble, punto alto, medio punto. Ahí quedó ese piquito. Al hacer yo mis puntos deslizados y llegué al piquito, lo único que hice ahí fue 2 cadenas. Me fui haciendo puntos deslizados, al llegar al pico hice 2 cadenitas y me seguí haciendo mis puntos deslizados hasta terminar del otro lado. Eso fue todo lo que hice y ya quedó un poquitito más marcado este piquito. Si ustedes quieren dejarlo como está bien, tampoco se ve mal sin el pico tan marcado. Yo fue lo que hice y así me gustó. Ya lo único que van a hacer para que no quede ahí volando ese pico va a ser darle unas puntaditas para que coserlo y aquí por detrás, bueno, dejan las hebras por detrás, o si quieren poner un puntito de silicón y pegar para que ese piquito no quede allí volando. Eso fue lo que yo hice. De las vueltas 12 a la 17 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 17 con 68 puntos. Amigas, aquí ya avancé, ya terminé el vestido, pero les voy a decir lo que hice. En la vuelta número 18 hice un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 102 puntos bajos. Y de las vueltas 19 a la 33, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 102 puntos bajos. Y nos va a quedar el vestidito como lo están viendo en la imagen, amigas. Ya va tomando forma, ¿no creen? Ya puesto se le ve precioso, amigas. Vean, queda bien esponjadito. Lo que vamos a hacer aquí en la última vuelta, vamos a trabajar en bucle delantero. La siguiente vuelta será en bucle delantero, un punto bajo en cada punto bajo, pero vamos a hacerlo en bucle delantero. Nos va a quedar detrás el bucle trasero. Y en un momento les voy a decir qué vamos a hacer con eso, pero mientras tanto nos vamos a seguir haciendo lo que ven en la imagen. Voy a realizarlo. Muy bien, miren, aquí ya hice un cambio de color. Voy a comenzar a trabajar en el bucle trasero, en el que, si recuerdan, la vuelta anterior la trabajamos en bucle delantero. En estos buclecitos que nos quedan libres vamos a comenzar haciendo en toda la vuelta un punto bajo. Aprovechamos para ir perdiendo las hebritas. Yo ya corté aquí la hebra de color amarillo que ya no voy a necesitar. Ya la corté. Entonces vamos a hacer un punto bajo en cada uno de estos bucles que nos quedaron libres. Muy bien, miren, ya terminé toda esta vuelta. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a comenzar haciendo un punto deslizado en la siguiente vuelta, que sería la 35, y 2 cadenas, punto deslizado y 2 cadenas. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta, amigas. Le va a dar una vista muy bonita a esta orilla del vestido de la bellísima Blancanieves.
ven, punto deslizado y 2 cadenas. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta. Voy a realizarlo. Así es como nos va a quedar el vestidito, amigas. Esta orilla se le ve muy bonita, muy bonita. Muy bien, para que vean cómo les va quedando, se lo quise poner. Vamos a continuar con la realización de las manguitas. Miren, para hacer las manguitas vamos a introducir aquí donde están viendo la hebra y vamos a tomar nuestra hebra de color azul. La vamos a introducir de esta manera. Vamos a hacer allí una cadena. De esta forma. Una vez que hicimos esa cadena, allí mismo vamos a hacer un punto bajo. Aprovechando para ir perdiendo esa hebra. Bueno, este sería nuestro primer punto bajo. Vamos a sacar otros 15. En total necesitamos que sean 16 puntos bajos en este contorno. Miren, vamos a hacerlo para que vean en dónde los vamos a realizar. Vean, aquí ya llevamos 1, 2, 3, 4. Si recuerdan, al inicio en la primera vuelta nos saltamos aquí 7 cadenas. Vamos a realizar esas 7 cadenas. Entonces 4 que llevamos y 7 que tenemos que hacer aquí, vamos a llevar 11. Miren, ahora vamos a sacar de este lado otros 5 puntos. Necesitamos en total 16. Muy bien. En esta parte de la manguita vamos a sacar otro, en total 16. Contando con esa parte de cadenas que desde un inicio nos saltamos. Si recuerdan, eran 7. Muy bien, aquí voy realizando esos puntos de donde va a salir la manguita de la bella Blancanieves. Aquí está, amigas. Ya llegamos al final. Lo que hice aquí, vean, fue en el primer punto que hice un punto deslizado, levanté con una cadena y lo que voy a hacer ahora es un punto bajo y un aumento. En esos 16 puntos que sacamos voy a hacer un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Al final voy a hacer punto deslizado en el primer punto y levanto con una cadena. Ya realicé eso, vean. Ya realicé lo que les dije. En las vueltas 3 y 4 voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 4 con 24 puntos bajos. Voy a realizarlo. Aquí está, amigas. Se hacen súper rápido y súper fácil las manguitas. Como siempre, en el primer punto hacen punto deslizado, levantan con una cadena, y en la vuelta 5 van a comenzar haciendo un punto bajo. Y después una disminución. Esto van a hacer durante toda la vuelta, un punto bajo y una disminución, terminando la vuelta con 16 puntos bajos, hacen punto deslizado y levantan con una cadena. Así es como va quedando. En la vuelta siguiente voy a hacer ya un cambio de color. Aquí ya lo hice. Cortan la hebra de color azul que ya no vamos a necesitar. Y lo que vamos a hacer es 2 puntos bajos. Van perdiendo esas hebritas. 2 puntos bajos ya con el color amarillo y una disminución. Aquí va mi segundo punto bajo. Y una disminución. Está muy pequeña la manguita, amigas, pero sí se puede trabajar perfectamente. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Hacen punto deslizado y levantan con una cadena. Muy bien. Lo único que vamos a hacer ya en la última vuelta, que sería la vuelta número 7, haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 7 con 12 puntos bajos. Amigas, hasta aquí llegamos con este tutorial. Es un tutorial cortito, por fines técnicos tuve que hacerlo cortito, ustedes ya saben por qué, pero será cuestión de unas cuantas horas para que saque el siguiente tutorial y Blancanieves quede terminada. Estoy segura que con la rapidez que ustedes trabajan va a alcanzar a estar lista para
Santa o para Reyes. Así es que no se preocupen, va a estar lista. Agradezco mucho su atención, vayan avanzando mucho, mucho, mucho y nos vemos en unas cuantas horas. Bye, bye.